Buenas noches, Dios le bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Estudiantes de este curso de homilética, el arte de la predicación. Este es el pastor Alvin Ponce de León, que te da las gracias por estar esta noche con nosotros a través de estos medios cibernéticos y aprender un poquito más de la palabra del Señor y de estas herramientas útiles para transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esto que vamos a hacer en esta preciosa hora, esta es la tercera parte de este curso taller de cómo preparar sermones, dándote consejos, ¿verdad? Desde el primer taller hemos estado hablando hasta de cómo utilizar el micrófono y algunas técnicas, ¿verdad? Para traer un mensaje eficaz y eficiente al pueblo del Señor. Vamos a comenzar en estos momentos. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha concedido en esta noche el poder estar a través de esta redes cibernéticas y poder ayudar a nuestros hermanos que tienen el deseo de exponer la palabra del Señor, pero necesitan de estas herramientas tan importantes. La semana pasada nos quedamos o estuvimos hablando acerca de lo que se llama la camisa de fuerza. Este es el formato que comúnmente utilizamos para preparar nuestros sermones, ¿verdad? Comenzando con un título, un texto, ¿verdad? Una introducción, ahí donde le damos el cuerpo a toda la masa de ideas, o lo que se llama la masa homilética, donde la estructuramos de una manera organizada. Y la conclusión que vamos a estar hablando más adelante. A los márgenes, pues usted hace los cambios, los resúmenes de ideas y las ideas nuevas. Como le digo, un sermón al menos usted necesita, o por lo menos yo estoy una semana, 72 horas, lo menos 72 horas elaborando, y siempre llegan ideas nuevas. Por eso es que dejamos espacio para las ideas nuevas que llegan, y cuando vaya a escribir al final, pues ya tiene toda la masa homilética y lo que tiene es que organizarla de una manera lógica, ¿verdad? Que usted pueda dominarla, y si posiblemente pueda memorizarla, mucho mejor. Pero si no la puede memorizar, pues siempre utilice pues, un papel o unas tarjetitas, lo más cómodo como usted se sienta. Estuvimos analizando Marcos capítulo 4, verso 35 al 41 la semana pasada, que estamos hablando acerca de la tormenta, la famosa tormenta que llegó a donde estaba el maestro y sus discípulos. Y estuvimos explicando, ¿verdad? Esto es una idea de cómo usted puede estructurar y buscar toda la información pertinente para poder desarrollar su sermón. Están los recursos, lógicamente la Biblia, los comentarios bíblicos que usted pueda conseguir, o la internet, o libros de la biblioteca, porque se pueden, ¿verdad? Por la historia que puede traer. También hay información secular que podemos analizar dependiendo de la situación, o las culturas, más importante, ¿verdad? El aspecto cultural, que eso también lo analizamos. Lógicamente, dentro del pasaje o de la perícopa que hemos establecido, o el marco donde se desarrolla el escenario, pues usted selecciona un texto y comienza la investigación, ¿verdad? Inicia el proceso de investigación para así desarrollar todo lo que concierne a ese marco escénico. Lógicamente hay un tema central. Por ejemplo, aquí hay una tormenta, ¿verdad? La tormenta que azota la embarcación. Hay diferentes, y he escuchado diferentes mensajes, todos se basan en la tormenta, otros se basan en el aspecto psicológico de la embarcación, ¿verdad? Y otros se han basado en el poder de Jesús sobre lo natural. También hablamos de la intención de Marcos, es lo que se llama la cristología. Usted sabe que los evangelios fueron escritos de una manera sistemática para dar el pensamiento de cada autor hacia diferentes pueblos, como Mateo, que le escribió a los judíos, Marcos, que le escribió a los romanos, Lucas, que le escribió a los griegos, y Juan, que le escribió a la iglesia general. Eso es algo básico. Ahora, dentro de la cristología, vemos un Mateo que lo que hace es enfatizar a Cristo como el cumplimiento de la profecía.
Vemos un Marcos que lo que hace es enfatizar a Jesucristo como el Salvador y el siervo sufriente. Y vemos un Lucas que su énfasis es presentar a Cristo como el Mesías, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, en una forma donde Él es el que expresa las circunstancias donde Jesús se le reconoce como profeta. O sea que, vuelvo y repito, la cristología de Mateo es presentar a Jesús como el cumplimiento de la profecía. Marcos es presentar a Jesús como el Salvador y siervo sufriente. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahí, entonces, pues no, en este pasaje pues nos centralizamos en la intención de Marcos, que es presentar a Jesús como el Salvador y el siervo sufriente. También tenemos que ver la comunidad a la cual se predica en ese momento. ¿A quién está dirigido? Pues lógicamente a los judíos. Marcos le está escribiendo a los romanos. O sea que hay que ver la mentalidad, por qué Marcos le enfatizaba y le hablaba de esta manera a los romanos. Lucas le escribe a los griegos, Mateo a los judíos, pero Marcos se está enfatizando más a la comunidad romana en la cual se le estaba escribiendo. Pues, lógicamente, después de haber leído el pasaje, pues usted puede utilizar comentarios bíblicos, puede irse a la internet y verificar cierta información para corroborar lo que usted ya ha hallado personalmente. Como pongo aquí, si tiene un archivo de Google o de alguna forma de encontrar información, lo puede añadir también. Y ahí es donde entonces preparamos el bosquejo tentativo, que es lo que usted quiere llevar desde el título, el tema central, el cuerpo, las ilustraciones que vamos adelante, vamos a tocar el aspecto de utilizar ilustraciones y lógicamente una conclusión. Nos acordamos de este pensamiento que traje la semana pasada acerca del movimiento, el movimiento del sermón, que tiene que ser una forma que fluya, ¿verdad? Del fluir desde la introducción hasta la conclusión. Por eso es que pongo aquí, repito, llévame a la luna, pero no me dejes allá. O sea, elévame a las alturas, pero también aterriza para que la gente entienda lo que tú quisiste hablar. Nos acordamos del ABC, o la arquitectura del sermón, o el ABC de los sermones. La A, recuérdense acerca de lo que es hacia arriba, y hicimos un contraste, ¿verdad?, entre Babel y Pentecostés, ya que Babel significa confusión. La gente se elevó buscando las alturas, y en una forma invertida vemos a Pentecostés, donde la gente fue porque Jesús le dijo y desciende el Espíritu Santo. O sea que Babel, que se eleva, crea confusión. Pentecostés, que desciende, crea unidad en aquel momento dado, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿verdad?, la arquitectura. O sea que cuál es el contraste en los casos, ¿verdad? También en el ABC de la arquitectura del sermón, pues lógicamente tenemos que mirar hacia adelante, cuál es el futuro, a dónde lo queremos llevar, ¿verdad? Lógicamente a la Canaán prometida, que es la meta del cristiano. Y la C, pues hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que descender al valle, tenemos que llegar a Belén, donde la gracia desciende para redimir al hombre del caos de Babel, de toda confusión. O sea, me elevas, me llevas al futuro, pero también desciende para que la gracia caiga y la gente quede clara en el mensaje, ¿verdad? No los dejes por allá por las alturas, sino que tienes que descender. En el día de hoy, pues ya hicimos el pequeño resumen, como de costumbre, de lo que hicimos, parte de lo que hicimos la semana pasada. Ahora, cuando hablamos de sermones, pues tenemos que hablar de ciertas cosas importantes, como es la claridad. Y aquí hablo acerca de la transparencia. Como dice aquí, si la transparencia del agua se pierde, esta no es agradable al sediento. Tiene que haber transparencia. Tiene que haber agrado, que la gente salga satisfecha. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede haber rechazo. Porque dice aquí, rechacemos el escándalo artificial creado por la mente, no abusemos de nuestras imaginaciones. O sea, que puede ser que haya gente que considere que su mensaje estaba demasiado dotado de ilustraciones, o por el contrario, no tenía ningún tipo de ilustración o de alguna anécdota para darle brillantez a su sermón. O sea, que tenemos que equilibrar la cosa, porque puede ser que pues crea cierta incomodidad. O sea que tenemos que rechazar ese escándalo artificial
que muchas veces la mente nos hace decir muchas cosas. Y el sermón, vuelvo y digo, no tiene que ser de 2 horas, no tiene que ser de 1 hora. El promedio que siempre se habla de 45 minutos, pero si usted tiene 15, 20 minutos, hágalo bien, con claridad, que la gente quede satisfecha de ese sermón. Cuando hablamos de incorporación, estamos hablando del uso correcto del idioma. ¿Por qué hablamos del uso correcto del idioma? Porque hay veces que utilizamos ciertas versiones y utilizamos ciertos comentarios y lo que hacemos es como que enredamos, vamos a decirlo así, enredamos a la gente o confundimos a la gente. Tenemos que hacer una investigación honrada. Por eso es que le digo, lea usted primero y haga su propia conclusión y después compare. No se ponga a estar leyendo comentarios, entonces inundar su bosquejo de solamente comentarios. Y acuérdese, si usted no le da usted no dice de quién fue ese comentario, usted está haciendo plagio, usted está, ¿verdad? No está respetando los trabajos de otras personas. O sea, que si usted va a poner algo en su sermón, usted asegúrese de que al menos parte de su sermón diga el nombre de la persona que dijo y el libro o, ¿verdad?, el autor, porque si no estaríamos cayendo, ¿verdad?, en esto de plagio, porque la gente va a pensar que eso que usted dijo es netamente, completamente suyo, y no es así. Bien, si seguimos hacia adelante, volvemos a parte de lo que conlleva un sermón, y es la belleza. El sermón debe ser el reflejo y expresión de la belleza del mensaje. Vuelvo y repito, usted prepara el sermón. Usted solamente es el mesero, como decía MacArthur. Usted simplemente es el que sirve, pero el mensaje viene de Dios. Dios es quien nos da el mensaje. Nosotros simplemente somos los portavoces. O sea que el sermón debe ser el reflejo y expresión de la belleza del mensaje. El mensaje lo da Dios. Y usted debe preparar con más cuidado ese mensaje, cómo transmitirlo al pueblo. Por eso es que pusimos aquí, evitemos los sermones hilvanados. O sea, sermones que no se ajusten al cuerpo que es el mensaje. Si no tiene nada que ver con el tema central, no lo añada. Siempre mantenga la unidad en todo el sermón. Que todo lo que usted traiga tenga que ver, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el pasaje que usted ha seleccionado, el pensamiento que usted ha utilizado. Aquí la definición de hilvanar quiere decir hilar en vano. O sea que usted no está llegando a ningún lado. Está diciendo 20 cosas, pero realmente no está diciendo nada. Vamos a ponerlo así. Usted está hablando 20 cosas, pero no está diciendo nada que tiene que ver con el tema. Por eso es bien importante la belleza de los sermones. Ahora, cuando hablamos de introducción, como dije al principio, la introducción es lo último que se escribe en el sermón. Aunque es lo primero que se dice, es lo último que se escribe. ¿Por qué? Porque prácticamente la introducción, usted como un libro, usted va a dar como en breve detalle lo que usted va a estar hablando. Por eso es que la introducción es simplemente captar el interés y la atención de quienes oyen. Simplemente para decirle, mira, voy a estar hablando de esto y los puntos van a ser esto. En una forma, ¿verdad? Formal, pues digo, voy a estar hablando y estos son los temas, o este es el tema que voy a estar desarrollando y voy a estar hablando de esto y de esto y de esto. Una forma sencilla de decir las cosas. Ahora, una sugerencia que sea breve, vayamos al grano, vamos a estar hablando de esto, esta es la temática central, este es el título y estén pendientes que voy a estar utilizando estos pasajes bíblicos. También cuando hablamos de introducción tenemos que hablar de precisión, o sea, utilice más la memorización, es lo más importante. No se ponga a estar leyendo, que la gente no le va a prestar atención. Ni se ponga tampoco a estar diciendo yo no me he preparado o yo no me acuerdo, porque la gente también no le va a prestar atención. Mantenga un balance. Si tiene que leer algo, lo lee, se detiene, lo explica, le habla, ¿verdad?, la palabra que ya usted trajo y vuelve otra vez, busca otra vez para que mantenga el hilo temático.
Tiene que hablar con naturalidad, o sea, el mensaje ha sido dado, los dones son prestados, sea humilde, no trate de imitar a nadie. Fue un mensaje que Dios le dio, no fue algo que usted se lo sacó de la nada. Dios le dio el mensaje y usted simplemente con sus capacidades y sus dones, usted está utilizando lo que Dios le dio. Sea humilde. En cuestión de las modalidades, vemos que está la explicativa o tradicional, o sea que es anunciar el tema y el plan que seguirá, simplemente anunciar el tema y qué es lo que va a pasar durante, ¿verdad? Su temática. Otro estilo de hacer esta introducción es formular preguntas. A veces son preguntas retóricas, interrogativas o de diálogo. Hacer una pregunta. También está la modalidad de la narrativa o gráfica. Poner en pantalla una gráfica o una foto o poner algo, ¿verdad?, para llamar la atención como manera de introducción. O sea, narraciones de experiencias propias o ajenas de la vida real. Yo siempre soy y lo seguiré diciendo, los mejores mensajes son los que usted ha vivido. Y si usted trae algo que tenga que ver con relación a lo que usted vivió, mucho mejor, porque eso se le queda grabado a la gente. Cuando hablamos del cuerpo del sermón, pues lógicamente recordamos que Cristo es el que da la forma, movimiento y el sentido al cuerpo. Los elementos que deben estar presentes en esta sesión, o sea que ya tiene el título, ya tiene el texto, ya tiene la introducción, que es algo breve. Ahora pasamos al cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón, pues tiene que haber lógicamente una investigación, un exégesis. Está la crítica textual, la crítica narrativa, la crítica de la redacción, la crítica de la forma. Eso es algo que pues, en los seminarios pues lo dan, que simplemente usted examinar el texto, ¿verdad? ¿Dónde está? En la gramática, pues lógicamente en qué, si está en presente, pasado, o sea, si hay algo, alguna figura que podemos analizar, ¿verdad? O alguna figura retórica o alguna símil o alguna metáfora, todo ese tipo de cosas que está envuelta. O sea, en la investigación, cuando hacemos ese, si tenemos que verificar con lo que se llama la alta crítica, tenga mucho cuidado, pero cuando se habla de la crítica textual es buscar el texto de dónde se originó. Muchas veces, pues lógicamente en el Nuevo Testamento del griego, en el Antiguo Testamento del hebreo. O sea, usted tiene que meterse ahí para buscar, ¿verdad?, lo más que pueda la definición o el significado de ese texto según el contexto que está puesto ahí y en el idioma que se escribió. Pues mucha gente utiliza hoy en día la traducción lenguaje actual. Yo la he usado, es muy buena. Si usted sabe hebreo, si usted sabe arameo, si quiere meterse a la Biblia de Jerusalén, o la nueva que salió del Tahat, que es de los hebreos, que es tremenda Biblia. Yo tengo una colección bastante. En internet lo puedo hacer. La Biblia que hay un sistema por internet que usted puede comparar varias versiones. O sea, busque el texto, ¿verdad?, en el contexto, lo que significa ese momento dado, el texto como tal. Que usted lo puede entender a cabalidad, lo que quiso decir. Ahora, cuando hablamos de la crítica de la forma, pues lógicamente, ¿qué estilo se está utilizando? ¿Es una poesía? ¿Es algo histórico? ¿Es un cántico? Pues una sinopsis, o sea, la biografía de Jesús. Es algo apocalíptico. Todo ese tipo de cosas lo podemos analizar en la teoría de las formas o la crítica de la forma. Lógicamente, como ya dije, la crítica de la redacción, tenemos que ver la sintaxis, tenemos que analizar, ¿verdad?, cómo está compuesta esa oración. O sea que en la exégesis usted tiene que buscar las definiciones, ver, ¿verdad?, de dónde salió, ¿verdad?, el pensamiento del autor, el pasaje, las circunstancias, si estaba, por ejemplo, si estaba lloviendo, no estaba lloviendo, si estaba nevando, no estaba nevando, si hacía hambre, si hacía frío, si hacía calor, por qué el autor escribió eso, a quién le escribió eso, o a quiénes le escribió eso que usted está leyendo, dónde ocurrió el escenario. O sea, en Herman un autor conocido como un exégeta, un teólogo conocido como Gunkel, él decía acerca de lo que se llama el sit in leven, que quiere decir el contexto circunstancial. ¿Qué estaba pasando en ese lugar cuando se escribió eso? Eso es prácticamente exégesis. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién lo escribió?
¿Por qué lo escribió? ¿Para quién lo escribió? Eso es la investigación que usted tiene que estar buscando. Y ahí pues entonces entramos en la hermenéutica, o sea, las diferentes herramientas, eso es una clase aparte que tenemos para poder analizar el pasaje, ¿verdad? Eso es cómo interpretar, lógicamente, cómo interpretar. Acuérdense que la Biblia, una de las reglas importantes de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. También, pues lógicamente, pues la cultura es bien importante, ¿verdad? Que si estaban los judíos, si estaban otras culturas envueltas, y hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los samaritanos, que son una de las culturas lógicas que se ven ahí, que fue una mezcla. ¿Por qué no se llevaban entre sí con los judíos? O sea, que hay diferentes cosas que tenemos que analizar para poder llegar a una conclusión. La realidad contemporánea, cómo nosotros analizamos el texto y cómo eso se aplica hoy. O sea, sabemos que la Biblia es un libro contemporáneo, o sea, que se aplica para todos los tiempos. O sea, de lo que pasó, lo que usted está estudiando, usted tiene que buscar cómo eso lo podemos aplicar hoy. También las demandas del pueblo, o sea, qué el pueblo pedía, qué el pueblo exigía, o sea, qué estaba sucediendo en el gobierno, qué estaba sucediendo en la sociedad. La esperanza de los oprimidos, eso es un elemento bien importante, o sea, ¿qué esperaban? O sea, lógicamente los que estaban enfermos, lógicamente estaban esperando una curación, una sanación. Ahora, los que estaban oponiéndose, por ejemplo, en la cuestión del sábado, por ejemplo, las costumbres o las culturas en aquel momento entre los judíos, los romanos, los griegos, ¿verdad? Que hay los gentiles, hay diferentes cosas, por eso es que Pablo escribía y le explicaba, ¿verdad? A los judíos y a los gentiles. Por ejemplo, la carta teológica de Romanos es bien importante leerla porque Pablo explica bien el asunto entre lo que es la ley, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Y el 7, pues dentro de los elementos, vuelvo y repito, está la exégesis, la hermenéutica, la cultura, la realidad contemporánea, las demandas del pueblo, las esperanzas de los oprimidos, y también hay que ver el dolor de los que sufren. Hay que ponerse, ¿verdad? Hay que ser empático, hay que ponerse en los zapatos de la gente, el sufrimiento, el dolor, lo que sentían, el rechazo de las mujeres, la imaginación que le hacían a las mujeres, por qué las mujeres hicieron lo que hicieron en aquel momento dado, por qué habían hombres que hacían lo que hacían, ¿verdad? Siendo funcionarios de alto nivel, ¿verdad? Como por ejemplo Nicodemo, como, ¿verdad? Que fue escondida de noche para que nadie lo viera. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlo. Cuando hablamos de la conclusión, pues, lógicamente, pues, es lo último que usted va a hablar, pues tiene que haber, si es un sermón doctrinal, pues lógicamente tiene que haber un resumen de esa doctrina. Resumimos lo que tiene o lo que está hablando de esa doctrina, ¿verdad? Si es un sermón ético, pues lógicamente tiene que haber un desafío, un cambio de comportamiento. Ahora, si es un sermón evangelístico, pues lógicamente tiene que haber una investigación, alguien que quiera aceptar a Jesucristo. Si es un sermón devocional, o sea, que usted trajo algo de la vida y fue algo devocional, pues tiene que haber una conclusión inspiracional. Ahora, un sermón pastoral, pues ya ahí hay otro nivel. Si usted no es pastor, no se meta en esta área. Ahora, si usted es pastor, pues lógicamente tiene que haber una afirmación. Y si es un sermón apologético, o sea, en defensa de la fe, de los postulados que nosotros hemos predicado, tiene que haber una confirmación, ¿verdad? Si usted está presentando una defensa, eso quiere decir que tiene que haber una confirmación, ¿verdad? Si seguimos adelante, vamos ahora al área de las ilustraciones que son tan importantes. No podemos abusar de las ilustraciones, pero son bien importantes las ilustraciones. ¿Cuál es la función de una ilustración? Lustrar, dar brillo a una idea abstracta o opaca. O sea que usted puede, en su mensaje, para poder darle luz a lo que usted está trayendo, puede conseguirse una anécdota que le ayude. O sea, casi siempre yo las hago en la introducción. Cuando hablo de esa ilustración, pues lógicamente mi sermón va desarrollando utilizando esa ilustración como pie. Como en estos días que predicaba acerca del soldado que fue a Vietnam cuando regresó, ¿verdad? Cuando regresó llamó a sus padres, por ejemplo, que yo estuve hablando en estos días, y cuando regresa le dice a sus padres que vivan con él. Los padres dijeron, sí, no hay problema, pero el muchacho le dijo, mira, tengo un compañero que le falta una pierna y un brazo, por ejemplo. Eso fue la ilustración que yo tomé de piso para empezar el mensaje.
y va a vivir conmigo. Los padres se opusieron. Le dijeron, mira, es que es una carga, esto no se puede, esto va a ser difícil para ti que acabas de llegar a la guerra. El muchacho se entristeció, le colgó, y estoy resumiendo, ¿verdad?, lo que sucedió. Al par de semanas llamaron la policía llamó a los padres del muchacho para que identificaran el cuerpo de su hijo. Cuando los padres fueron, pues le dijeron que se había tirado de un segundo piso o de un edificio bien alto y murió. O sea, aparentemente fue un suicidio. Cuando fueron a la morgue, se dieron cuenta que el que le dijeron que identificara era su hijo, pero le faltaba una pierna y un brazo. O sea, que el muchacho le estaba diciendo que era él mismo, pero los papás no la cogían. O sea, él se sintió rechazado. Hay un aspecto psicológico envuelto en todo esto. Y de ahí, pues desarrollé el mensaje y hablé también acerca de lo que es la justicia, que no podemos, ¿verdad? Dejarnos llevar por las apariencias, o empecé a hablar acerca de, ¿verdad?, mostrar la justicia de Dios, ¿verdad?, como Dios, siendo nosotros imperfectos, Él siempre ha sido un Dios justo y nos ha tratado bien. Y ahí desarrollé el mensaje. O sea, que es darle brillo a la idea que estamos trayendo. Esa es la función de las ilustraciones. Cuando hablamos de las ilustraciones, pues lógicamente las características tienen que haber verosimilidad, o sea, que sea veraz. Tiene que haber consistencia, tiene que haber belleza y tiene que haber elegancia en esa, para poder utilizar la ilustración, lógicamente para ayudar a su sermón. La mejor fuente de ilustraciones, pues lógicamente, como hemos dicho siempre, es la Biblia misma. Usted busque la Biblia, los ejemplos que hay en la Biblia misma. Utilicemos nuestra capacidad para reflexionar y observar mientras viajamos, hablamos con la mente, oímos comentarios. O sea que tenemos que reflexionar. Hay gente que tiene esa capacidad de ver una cosa, estar en un lugar y de momento pues saca un sermón porque vio algo, una revista, ¿verdad? Como yo he sabido de predicadores que simplemente leyendo una revista Dios le da un mensaje por un suceso que aconteció en ese momento, o el periódico. Hay gente que tiene esa habilidad, ¿verdad? Algo bien interesante. Ahora, si seguimos hacia adelante, ¿cómo concluimos el sermón? ¿Verdad? Concluiremos el sermón, lógicamente, diciendo lo que tengamos que decir y terminando cuando lo hagamos dicho. O sea, di lo que tengas que decir y termina cuando lo has dicho. No estés diciendo cada rato voy a terminar. Ya di lo que tengas que decir y termina. Si empezar un sermón es importante, el terminar bien es mucho más. ¿Cómo se tiene que terminar? ¿Cómo se tiene que terminar un sermón? Pues el método de recapitulación es el más recomendado. Este método es el mencionar los puntos principales del sermón. Esto no significa volver a predicar, puesto que, así que, de modo que. Esto da lugar con énfasis a un pensamiento final que será el llamado o exhortación. ¿Cómo concluir un sermón? Lógicamente, por ejemplo, en la aplicación personal, el tema, por ejemplo, este tema, los privilegios del rebaño de Cristo. Los privilegios. Por lo tanto, ¿ves? Así que lo podemos terminar. Por lo tanto, estamos hablando de los privilegios. Terminamos de la siguiente manera. Por lo tanto, ahí es donde usted está dando la conclusión. Si nuestras oraciones son definidas, tienen un motivo especial, si son unánimes con nuestros hermanos y hechas con fe, apoyándonos sobre las promesas de la Sagrada Escritura, recibiremos sin duda los mismos privilegios y recompensas que obtuvieron aquellos discípulos. Gozo y valor y por encima de todo el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Por lo tanto, y usted da su conclusión. Lo que no debe ser una conclusión, aquí lo tengo puesto, no puede haber estereotipo, o sea, siempre lo mismo hasta el punto que el oyente sepa con qué palabras el predicador va a terminar. Pues ya gente ya sabe cómo usted va a terminar. Extensa, no puede estar repitiendo, ¿verdad? O no repita las mejores frases del sermón y añadas nuevo material. Desciende en línea recta por toda la goma, en picada desde la altura de tu sermón directo al corazón del creyente. Ve directo. No estés tan extenso. También dice aquí momentos de distracción. Nunca utilices una apología, o sea, defender algún error o olvido.
durante la conclusión. No importa cuán bueno haya sido el sermón, esto destruirá todo lo anterior. Por ejemplo, se me olvidó decirle algo durante el mensaje. No, hermano, olvídese de eso, concluya. Si se lo olvidó, se lo olvidó. Eso puede crear distracción. Por ejemplo, también en la conclusión hay que evitar los chistes. Evite las expresiones humorísticas durante la conclusión. Si va a hacer un chiste o algo, que sea en la introducción, que sea por allá por el cuerpo, que la gente se haya olvidado, porque en la conclusión es lo que más la gente se va a acordar, mi hermano. ¿Cómo podemos concluir un sermón? Puede haber risa en el vestíbulo del templo y el eco de la risa en el templo del mismo, pero solamente fe y oración, y no risa en el lugar santísimo, que es la conclusión del mensaje. No puede, tiene que hacer algo, mi hermano, solemne ahí, que lleve a la gente. Decía Reinaldo Niebuhr, teólogo americano y profesor en la Unión Teológica de Seminarios Teológicos por más de 30 años. La conclusión tiene que ser algo subliminal, algo bien sublime, algo bien especial. ¿Qué es la conclusión? Un resumen breve de los puntos importantes del sermón, no un sermón nuevo, personal, no excesivamente personal. Un momento de dignidad y encomienda al Espíritu Santo por lo que tú no has podido o sabido hacer durante el sermón. Es un momento de dignidad y encomienda. ¿Cómo concluimos? La iglesia, durante la conclusión, los diáconos y miembros deben estar educados acerca de la solemnidad de la conclusión. No es un momento para abrir o cerrar puertas, para pasar artículos, no, hermano, eso es algo especial. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para hacer el llamado. No es un momento de salir del templo, no es un momento de corroborar el éxito, es el momento de recoger nuestros pensamientos, y ahí es donde entra el llamado. Es el llamado al altar, la invitación que hace el pastor o el predicador. Ayudemos ese momento, estar en comunión. Se hace generalmente luego de la conclusión. Por eso es que, ¿verdad?, el predicador es el representante de Dios. Por ejemplo, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ya Cristo no está en la tierra, pero ha dejado predicadores en su lugar. Cuando un predicador les pone la palabra, él o ella están representando a Cristo, mi hermano. Usted está representando a Cristo. Yo estoy representando a Cristo. Por ejemplo, cuando el predicador dice a la gente, vengan a Cristo, una manera efectiva de que la gente pueda dar una respuesta al llamado es pasando al frente para recibir oración e instrucción. Por eso es que hacemos el llamado. Si usted ha sentido que Dios le habló y quiere reafirmar y necesita una oración especial por algún asunto, ese es el momento para hacerlo. ¿Puede una persona aceptar a Cristo sin estar en la iglesia? Seguro que sí. Eso lo puede hacer en cualquier lado. Después que confiese a Jesucristo, que hay un testigo, que la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo puede hacer. No necesariamente en la iglesia, en la casa, si hay alguien que le predicó, acepte a Jesucristo. Como dice el texto de Romanos 10:9. ¿Qué no es el llamado? Ofrecer lo que Dios no ofrece. Lo que usted no tenga. Imposible hacer un llamado a arrepentimiento si se predica un sermón vacío, sin fundamento bíblico. Eso es claro. Por ejemplo, si el predicador ofrece prosperidad financiera, el rico que lo oye nunca aceptará al Señor, porque él ya tiene lo que el predicador está ofreciendo. O sea, si usted está predicando a millonarios y usted habla de prosperidad, pues eso ya son millonarios. Usted tiene que hablar o hacer un llamado al arrepentimiento, a un cambio de actitud, pero hablarle de riqueza a un millonario, eso es ilógico. No podemos forzar a la gente a pasar al frente. Eso tiene que ser algo que salga del corazón. Eso es el Espíritu Santo que obra en las personas. No es una forma de manipular a la gente. Hay gente que se molesta cuando la gente no pasa al frente. No, hermano, o sea, usted sirvió la mesa, el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto. ¿Qué hacer cuando no hay música durante el llamado? Porque eso ha pasado, porque hay gente que utiliza la música para mover las emociones, entonces la gente pasa. Pero ¿qué podemos hacer cuando no hay música? Cuando no hay música debe estar en un espíritu de oración e intercesión, hermano, intercediendo ahí. Ese es el momento, es considerado de vida o muerte espiritualmente hablando, donde Dios está tratando con una vida, mi amado hermano. ¿Cómo se hace el llamado? Pues lógicamente es brindarle la oportunidad a alguien que voluntariamente pasa al frente. Y luego de hacer el llamado para la gente aceptar al Señor, pues usted debería hacer un llamado para entonces los enfermos.
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, pregunta a la persona su nombre si no lo conoce, cuál es la necesidad de la oración, ¿verdad? Usted primero predica, segundo, ¿verdad? Hace el llamado de arrepentimiento a salvación, y tercero, el llamado para los enfermos. Y usted le puede hacer la pregunta para estar seguro de lo que era lo que quiere la persona. Y entonces ahí es donde usted entra y hace una oración correcta, una petición al Padre, Hijo y el Espíritu Santo para la sanidad de esa persona. Y dentro de ese orden que va dirigido al enfermo, a la parte del cuerpo, un espíritu de dolor, enfermedad, aflicción. O sea, ya usted tiene un conocimiento de lo que está pasando y usted ora con más inteligencia. Es la forma en que los apóstoles oraban y se debe mostrar nuestra primera opción, a menos que el Espíritu Santo nos muestre lo contrario. Que usted le pide al Señor, dame discernimiento para poder yo orar con inteligencia, saber lo que se está manifestando. ¿Qué hacer cuando las personas no pasan al frente? Mira, no te frustres, la semilla ya fue sembrada. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, no somos nosotros. No forcemos a la gente a pasar al frente, no extendamos el llamado. Haga una oración para bendecir al pueblo y pase al pastor o a la persona a decir nada. No se frustre. No se frustre. No fuerce a nadie. No extienda. Vamos a darle 20 segundos, 19 y se convierte como en media hora ese llamado. No. Usted hizo el llamado, da un par de segundos ahí. ¿Alguien necesita oración? No. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por la oportunidad. Bendecimos al pueblo y le pasa la parte al pastor. Y ahí terminamos nuestro curso. Amén. Eso ha sido todo en esta preciosa noche. Si tiene alguna pregunta, por favor puede escribirnos y estaremos contentos estaremos muy a gusto en contestar cual sea la pregunta que usted tenga. Le damos las gracias por haber finalizado este curso con nosotros. El próximo curso pronto será métodos de enseñanza para maestros de escuela bíblica, que pronto estaremos dando. Así que le esperamos en el próximo curso. Dios le bendiga y Dios le guarde.